Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de una impresionante visión apocalíptica vivida por una mujer en 1979. Una mujer llamada Sarah Hoffman que aseguraba tener ciertas condiciones clarividentes, cierta evidencia y bueno, pues eso la llevó a tener diferentes crisis de identidad durante su vida. En una de esas crisis, en el año 1979, llegó a intentar suicidarse. Sarah Hoffman vivió una ECM, una experiencia cercana a la muerte que la marcó para siempre. Y lo cierto es que no fue nada halagüeña. Fue bastante desesperanzadora. La historia que os voy a contar hoy es tremenda y podría protagonizar cualquier película del peor apocalipsis que podamos imaginarnos. Esta mujer estaba yéndose hacia la luz, tras haber conseguido, con cierto éxito, suicidarse. Pero algo falló en su viaje astral, en su separación entre cuerpo y espíritu, yéndose hacia la luz, algo falló. Esta mujer se dio la vuelta y se vio a sí misma flotando en el espacio. Podía ver el planeta Tierra, lo podía ver perfectamente como una gran canica azul y de hecho empezó a acercarse a ese planeta Tierra. La visión es muy similar a la que estudiábamos con Joe Brandt, ese chico de 17 años de Estados Unidos, que en 1937, tras un accidente de hípica, también tuvo unas visiones similares. Lo que pasa es que Sarah Hoffman consigue ver todo el contexto de todas las posibles desgracias que puedan ocurrir en el planeta Tierra hasta el fin de los tiempos. Y bueno, lo cierto es que toda la espantosa vivencia de Sarah Hoffman comienza con un misil. Esta mujer dice que está viendo la Tierra desde el espacio y observa perfectamente el lanzamiento de un misil desde un país a otro. El país de origen es Libia y el país de destino es Israel. Esta mujer expone que ella ve su visión prácticamente como una película en cámara rápida, como esas escenas en donde la gente que está a punto de morir ve toda su vida pasar delante de sus ojos en unos pocos segundos. Bueno, pues esta mujer de alguna manera que expone que lo que estaba viendo era prácticamente a esa velocidad, una velocidad similar. Pero algunas veces es capaz de ralentizar la acción y fijarse en algunos detalles. Otra característica similar a la que veíamos con Joe Brandt. Entonces esta mujer ve cómo desde Libia sale un misil termonuclear. Ella opina que debe ser nuclear porque ve un hongo radiactivo, una bomba atómica sobre Israel. Ella dice que Libia no tiene nada que ver con esto y que es Irán el que ha montado una operación secreta para lanzar el misil desde una tierra que no es la suya, en este caso desde Libia. Ella dice que a partir de ese momento observa un montón de misiles, y esto desde el espacio, a varios kilómetros sobre el espacio, viendo toda la cúpula de la Tierra, todo lo que es la esfericidad de la Tierra, observa varios misiles que comienzan a volar de un país a otro, y aquello se empieza a extender rápidamente, es decir, lo que podríamos imaginarnos una crisis nuclear, un desencadenamiento de misiles en cadena lanzados de un país a otro. Dice que un detalle interesantísimo de su historia, y esto además es que empieza así de fuerte, ¿no? Dice que muchas explosiones nucleares no vienen de misiles, vienen de algún tipo de misiles que estaban en tierra o de bombas nucleares que estaban en tierra. Eso es una cosa que ella llega a exponer, incluso más adelante en la historia lo veremos como que si estuviesen en coches o incluso en camiones, en transportes que no serían aéreos. Entonces dice que acto seguido, lo siguiente que puede ver perfectamente en la suma de desgracias que puede llegar a ver, muy Nostradamus, lo que llega a vivir esta mujer, Sarah Hoffman, es que observa en el continente de Norteamérica la ciudad de Nueva York. Y observa a todos los edificios de Nueva York y todas las personas. Y ve, de hecho, que hay algunos edificios que comienzan a derrumbarse, muchos, en una visión muy similar a lo que podríamos denominar que sería pues el 11S. Empieza a ver un humo enorme, escombros y polvo por todas partes. Y de hecho, la mujer llega a observar escenas muy definidas de personas muy determinadas. Esta mujer dice que ve una mujer
en uno de esos edificios que se estaban derrumbando. La mujer dice que tenía el pelo oscuro por delante, es decir, hacia adelante, sobre sus hombros, era un pelo rizado, dice que, y además el detalle que dice que es un poquitín rizado y hacia adentro, tenía un color beige, los talones de sus zapatos eran de un color ligeramente más oscuro que el resto de sus zapatos, y bueno, pues que no tenía gafas. Fijaos qué nivel de detalle esta mujer a la hora de exponer algunas vivencias de las que ella pues se fijaba exclusivamente, ¿no? Igual decíamos como en el caso de Joe Brand, que parece que ciertas partes de sus vivencias, de sus visiones, parecen perfectamente definidas. Dice que la mujer va con una niña, aproximadamente de 6-7 años, con el pelo castaño cortito por debajo de la barbilla, y que van juntas, van agarradas de la mano, y que hay muchísimo humo muy pesado en el edificio, y que eso les obliga a soltarse de la mano en un momento dado, y que la niña se queda aterrorizada buscando a su madre. Y bueno, la mujer, Sarah Hoffman, dice que no sabe si la madre y la hija sobrevivieron, pero que sí que asegura que cuando contaba su vivencia exponía que ella podía definir perfectamente a cualquier dibujante o podría identificar a esa mujer en cualquier lugar del mundo si le pusiesen la fotografía. Es decir, la vivencia que tenía era fotorrealista, podemos decir. Bueno, de alguna manera esta mujer no sabe qué es lo que provoca que los edificios se colapsen. Ha hablado de el misil de Libia a Irán, ha hablado de diferentes misiles nucleares, pero lo de Nueva York no sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido. Ella solamente ve ciertas partes de la historia y ve la destrucción de la historia. Luego lo siguiente que ve es algo realmente pavoroso, ¿no? 2 enfermedades. Lo siguiente que ve es gente enfermando y muriendo, en 4 ciudades, sobre todo Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y Salt Lake City. Dice que observa una enfermedad que expone o que provoca ampollas blancas muy grandes en manos y en cara. Esto, bueno, pues es una característica de los virus como el ébola o puedan ser algunas otras variantes del ébola, ¿no? Habla de que también se desarrollan llagas, hinchadas blancas y ampollas, y que el periodo de incubación es rapidísimo, 24 horas, ¿no? Estamos hablando de una cepa de un posible virus en el futuro que Sarah Hoffman estaba viendo que era excesivamente agresivo. Bueno, pues con una tasa de contagio además podemos imaginar altísima. Dice que los síntomas que veía eran sangrados de nariz, boca, ojos y oídos. Y también que esto comienza además siendo identificado como un virus de la gripe. Y que se extiende muy rápidamente. Decía que existen finalmente dos posibles enfermedades, que es esta enfermedad de las llagas y una gripe que es rapidísima en su contagio. Dice que esta mujer habla de un impacto porque observa cómo la sociedad prácticamente se colapsa. Habla de cientos de miles de personas infectadas en los primeros días y habla además de 2 enfermedades prácticamente a la vez. Y de hecho lo que habla es de guerra bacteriológica, porque dice que esas enfermedades no son naturales, son de alguna manera, vienen de contenedores que habrían sido traídos de hecho a los Estados Unidos y que de hecho habla de esos contenedores, consigue verlos, habla de que tienen 1/4 de galón, para que nos hagamos una idea, pues sería más o menos un poquito menos que 1 litro de volumen, y que había gente que los dejaba abiertos en medio de la multitud, como si fuesen atentados biológicos. Eso es de lo que estaba hablando Sarah Hoffman en su visión apocalíptica del futuro. La gente, decía, se infectaba sin darse cuenta. Bueno, hay un momento en el que Sarah Hoffman consigue subir otra vez de esas ciudades de Nueva York, porque ya consigue enfocar y consigue desenfocar en todo momento y prácticamente a voluntad, o no sabe si está dirigido, porque hay un momento en el que ella tiene como una especie de parálisis y no sabe dónde mirar, está cansada de mirar y no puede dejar de mirar. Y expone que la gente trata de huir de las ciudades al campo. Todo esto que estamos exponiendo es un escenario totalmente lógico para el futuro. Y habla de que hay un caos completo dentro de estas ciudades
y ella lo habla con unas frases, ¿no? Es una persona especial, sin duda con una sensibilidad diferente a la normal. Habla de una avería de la sociedad normal. Así es como lo define ella, ¿no? Una avería de la sociedad, una avería muy grande de la sociedad. Habla de que el colapso viene de las dos enfermedades y de la falta de electricidad. Habla de que los coches se empiezan a amontonar en las carreteras como si estuviesen cortados, carreteras cortadas, y que empieza a haber falta de electricidad. Habla también de que el gran problema de toda esta crisis no es la falta de suministros ni la falta de posible agua potable, no. Lo que habla es de la violencia, de las pandillas que se crean en la situación del caos en Estados Unidos. Habla de personas, podéis imaginaros un poco si habéis visto la película de La Carretera, personas que matan prácticamente para sobrevivir, ¿no? Caos completo, saqueos, amotinamientos, asesinatos en masa, una ruptura completa de la realidad. Como si, además ella lo dice perfectamente y exactamente dice, era como si las personas hubieran enloquecido. Entonces habla de que nada funciona, no existe el internet, no existe la electricidad, no había comunicación en ninguna parte del país, no funcionaba nada, ni los televisores ni las radios, y además habla de escenas muy curiosas dentro del caos, ¿no? Como por ejemplo que veía a la gente tirar piedras contra vitrinas de escaparates llevándose televisiones, y ella decía, pero si esas televisiones no van a funcionar. Y era una cosa que le impactaba, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues su imagen sale de Estados Unidos y va a Oriente Medio y expone que las enfermedades debe ser algo mundial, porque en Israel y en Oriente Medio también, Oriente Medio siempre lo está exponiendo como si fuese el gran foco de los problemas que hubiese en el mundo, cosa que también es bastante realista, con una visión hipotética del futuro, y habla de esas mismas enfermedades llegando también a Israel, a Palestina y a todos los países de Oriente Medio, Irak, Irán. Y bueno, pues como si el ataque biológico, como si al final la expansión de la enfermedad hubiese traspasado el océano. Entonces habla de que, bueno, pues se produce un invierno muy largo. Tras las explosiones nucleares se produce un invierno nuclear tremendamente largo que dura hasta el verano, ¿no? Una alteración de lo que serían las estaciones, que ya estamos viviéndolo prácticamente con el cambio climático, pero acentuado por ese invierno nuclear. Y habla de tormentas, sequías, inundaciones y otras plagas. Prácticamente estamos hablando del apocalipsis bíblico, pero esta mujer aseguraba que lo estaba viendo en directo, a toda velocidad, pero pudiendo detenerse en algunos momentos. Habla como que el sentido del tiempo no lo tenía muy claro, es decir, no sabe si esto ocurre en 100 años, en 200 años, en 300 años o en 1000 años. No concibe exactamente lo que está viendo, porque todo pasa muy rápido, pero se queda con las imágenes más impactantes, ¿no? Pero habla que hay un momento en toda esta crisis en donde no hay alimentos ya, ¿no? No hay alimentos y no hay gobierno, es decir, lo único que hay es anarquía total. No hay electricidad, la economía desaparece total y absolutamente, y entonces ve escenas muy fuertes de hambre, ve prácticamente pues bueno, pues una escena apocalíptica, ¿no? Esta mujer se fija en que la gente en los Estados Unidos está intentando desenterrar gusanos para comérselos, tal es la falta de alimentos que hay. Decía que en esa época hay muy poca agua y que la que hay está contaminada, pero la gente tiene tanta sed que acaba contaminándose porque necesitan beber agua, ¿no? Es decir, prácticamente un escenario, pues, de una contaminación del medio ambiente tal que hagas lo que hagas, estás prácticamente condenada, ¿no? Decía esta mujer que mucha gente parece enloquecer y que había cuadrillas matando a la gente solo por placer, ¿no? Y además hablaba, esto le impactaba mucho en su vivencia, en su relato, que, bueno, pues que esta mujer le impactaba mucho pues gente con lazos familiares luchando por sobrevivir, ¿no? Como si hubiese un momento en el que ya no importasen el hecho de las familias, ¿no? Bueno, hay un momento en el que esta mujer sale otra vez al espacio y observa un Estados Unidos y todo el mundo, en verdad, ¿no? Muy apagado. Ya no existe la electricidad, ya no existe la luz. Entonces le llama la atención que hay como algunos núcleos urbanos, o fuera de los núcleos urbanos, pero hay algunos núcleos que tienen luz. Entonces esta mujer consigue enfocar esos núcleos, observa que hay
unos cuantos en el oeste de los Estados Unidos y hay 4 o 5 nada más en el este de los Estados Unidos. Dice que en el oeste de los Estados Unidos, bueno, pues observa que hay grupos de gente que se intenta ayudar entre sí, ¿no? Como si hubiese habido algún tipo de supervivientes, de gente que no hubiese caído en el horror y que hubiese tratado de compartir todo de una manera pues totalmente altruista, ¿no? Hablaba de que había algunos grupos que eran decenas y otros grupos que eran miles. Esos grupos finalmente acaban pues subiendo a las montañas y que, bueno, pues como serían como pues transhumantes, ¿no? Como pastores que van de un lado a otro del desierto, ¿no? Dice que claro, las bandas no se metían con ellos porque estaban armados hasta las cejas, ¿no? Es decir, pues podemos imaginarnos que esa gente para sobrevivir pues habrían tenido armas, ¿no? Habla de que en esos pequeños grupos de supervivientes hay mucha paz, hay seguridad entre ellos, viven en tiendas de campañas, que son detalles que son fascinantes, ¿no? Habla bueno, de mantas, aunque había gente que no tenía tiendas de campaña, siempre había una manta para ellos, ¿no? Y bueno, también atacan, ellos también tienen, como esos núcleos, tienen capacidad para atacar a aquellas pandillas que vienen a por ellos, ¿no? Habla de que son las ciudades de luz, lo llama ciudades de luz. Luego hay un momento en el que habla de misiles, más misiles nucleares, como si de alguna manera hubiese algún tipo de mecanismo automático de lanzamiento de misiles, o como si ella solo pudiese ver parte de lo que está ocurriendo y hubiese algún tipo de guerra entre medias, ¿no? Porque habla de ver misiles que llegan a más ciudades de Estados Unidos y de hecho habla específicamente de misiles en Los Ángeles, Las Vegas y Nueva York. De hecho, en el de Nueva York habla una vez más de un misil o de una bomba que no viene por vía aérea, que viene pues, camuflada en una especie de camión o de medio de transporte. Hay otra cosa que esta mujer expone que a mí me deja de piedra, ¿no?, en este relato, que es que dice que en la oscuridad de toda esta guerra termonuclear y de todo este espanto por la falta de recursos, ella habla de que ve bolas de fuego pequeñas. Dice que no sabe si esto ocurre justo antes o justo después de las nubes de hongos, pero hay miles, o incluso habla de millones cayendo por todas las partes. Habla de que la mayoría son del tamaño de pelotas de golf y que a medida que caían del cielo dejaban un rastro de llamas y humo detrás de ellos. Una especie de lluvia de asteroides entre medias. Como no sabemos o no podemos concretar el posible año en donde pueda ocurrir esto, y todo está mezclado, pero dice que todo lo que tocaban esas bolas de fuego comenzaban a arder. Personas, edificios, árboles, hierba, y son millones de ellas. Dice que ella no pregunta, y es decir, como si ella en todo momento estuviese acompañada de alguna entidad que le estuviese enseñando toda esta visión apocalíptica. Dice, yo no pregunté qué eran ni de dónde venían, porque en ese momento yo ya estaba harta de toda la escena, así que solo observé y no hice muchas preguntas. Es decir, esta mujer, mientras que está viviendo todo esto, hay algo al lado de ella, o una entidad, o una serie de entidades que están dirigiendo su visión y que de alguna manera están interaccionando con ella, como si la estuviesen estudiando sus reacciones, o como si de alguna manera pues estuviesen con la capacidad de poder responder a lo que estuviese ocurriendo, ¿no? Como si fuesen casi viajeros del futuro, o conocedores de ese futuro perfectamente, o conocedores de esa visión del futuro. Entonces, lo siguiente que expone es que en medio de todo esto hay una guerra montada, quizá pasan los años y existe pues cierto reequilibrio, pero habla de más invasiones. Y esto podemos estar remontándonos a más de 100, 200 o 300 años en el futuro, 400, quizá 1000 años. Pero habla de que tras las nubes de hongo, es decir, tras la guerra nuclear, observa tropas rusas invadiendo Estados Unidos por el este y tropas chinas invadiendo Estados Unidos por el oeste. Dice que no ve mucho de esta guerra porque es una guerra muy rápida y que no ganan los chinos ni los rusos, ganan los americanos. Bueno, hay un momento en el que, claro, evidentemente, pues todo esto, toda esta guerra, toda esta multitud de catástrofes,
crea una alteración bestial en la atmósfera. Y esta mujer dice que se fija mucho en el humo de las ciudades, el humo que se vuelve muy espeso, oscuro y pesado, ¿no? Y dice que justo cuando las cosas no podían ir peor, comienzan los terremotos. Y esto habla ella, pues ya te digo, ya les comento que no es algo seguido, puede ser una visión de muchos años, ¿no? Pero habla de terremotos. Habla que los sismos comienzan desde el oeste, algo bastante lógico porque estaría ahí toda la placa continental de California, la falla de San Andrés. Habla de un enorme terremoto golpeando Utah y luego California. Esto coincide bastante con la versión de Joe Brandt, el chico de 1937. Habla de que esos terremotos provocan volcanes por todas partes de la zona oeste de los Estados Unidos, y de que hay ceniza y humo por todo el aire, que el aire se vuelve muy oscuro, muy sucio, que casi no se ve, que el sol se oscurece, y que la ceniza comienza a llover, es decir, prácticamente lo que sería una escena de invierno nuclear. Una vez más, ¿no? Y observa además que hay olas barriendo la costa oeste, pero también hay agua que está subiendo desde el subsuelo, es decir, como si el movimiento tectónico fuese tan impresionante y tan brutal, y esto coincide también con Joe Brandt, con el chico Joe Brandt, que el agua que estuviese en el intraterreno, que estuviese en las capas más inferiores, a kilómetros y kilómetros de profundidad, estuviese subiendo toda ella a la vez por esa presión que estarían ejerciendo unas placas sobre otras. Y habla, por ejemplo, que en Salt Lake City aparecerían esos depósitos de agua, estarían emergiendo y estarían provocando olas de hasta 6-7 metros de altura, ¿no? Esto bueno, pues le impresiona muchísimo, ¿no? Habla de una gran destrucción, habla de que la mayoría de las personas mueren a causa de las inundaciones, de la guerra y sobre todo a causa de las pandillas, y no por la terrible devastación. Lo que dice que lo peor que ve en el futuro es en el caos que se produce el comportamiento del ser humano, es decir, las pandillas que se organizan con respecto al caos y a la crisis. Entonces, bueno, esta mujer dice que antes del fin de los tiempos observa otra enfermedad en los supervivientes, una especie de manchas rojas. Dice que literalmente la carne se desintegraba, se fundía en masa irreconocible de carne y de hueso, ¿no? Que decía que había muertos por todas partes y que era, pues, que no lo podía llegar a describir de lo horrible y de lo espantoso que era, ¿no? Dice que hablaba de que los muertos acaban acumulados en pilas todos juntos, ¿no? Y que decía además, y esto son imágenes que ella percibe prácticamente como si estuviese allí, ¿no? Porque vuelvo a decir que esta mujer tiene la capacidad para bajar en algunas situaciones y verlo como si estuviese abajo y luego volver a subir, ¿no? Como en esas visiones que parecen perfectamente dirigidas, en donde hay enfoques y desenfoques. Entonces esta mujer dice que ve a los sobrevivientes acumular a los muertos en pilas enormes tras esta tercera enfermedad, tras esta gran plaga, podríamos decir, ¿no? Y dice que el olor era terrible. Dice que solamente que lo pudo oler un poco y que el mismo olor ya te hacía prácticamente enfermar. Dice que la incineración de cadáveres ocurre durante el caos, pero que no por mucho tiempo porque la gente estaba principalmente preocupada por sobrevivir. Entonces dice que ve 4 cosas más, ¿no? Dice que observa un gran terremoto que divide los Estados Unidos en 2 partes. Dice que el agua del Golfo de México llega a entrar hacia la zona de los Grandes Lagos de Estados Unidos. Habla de que los Grandes Lagos de Estados Unidos, tras toda la serie de cataclismos, es un mar interior gigantesco. Es decir, estamos hablando de unos movimientos geológicos que podremos remontarnos quizá a cientos de miles de años en el futuro. Dice que ve terremotos enormes por todo el mundo. Dice que hay un terremoto tan bestial y tan grande que todas las aguas llegan a cubrir toda la extensión del planeta Tierra. Es decir, prácticamente lo que estaremos viendo como un diluvio universal, parte 2, ¿no? Y dice también y observa más cosas, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Ya no habla de seres humanos, ya no habla de la civilización humana, como si ya no quedase nada, estamos hablando del confín de los tiempos, y ella habla de un viento tremendo impactar sobre la Tierra, ¿no? Un viento que decía que lo poco que quedaba, los pocos animales que quedaban, o los descendientes de los seres humanos que quedasen, se metían en cuevas o en grietas de las rocas para escapar de él, ¿no? Un viento que era capaz de llevarse y arrancar árboles enteros y que parecía más fuerte que cualquier otro huracán
o tornado que hubiese visto, ¿no? Y decía exactamente, parecía que todo fuese a ser llevado. Dice, comprendí sin preguntar que el gran terremoto en todo el mundo y el viento eran de alguna manera, y esto es interesantísimo, causado por un objeto grande, como un planeta o algo así, que había estado muy cerca de la Tierra y lo había alterado todo. Y esto es muy curioso porque enlaza mucho con esas teorías que hay sobre ese planeta X, sobre ese Hercolubus, ¿no? Sobre ese planeta Nibiru, que algunos hablan, ¿no? Y que podría desencadenar el auténtico caos de ser posible pues que un astro de similares características a nivel gravitatorio pues se acercase a la Tierra, ¿no? Esta mujer lo incluye dentro de su visión, ¿no? Dice que luego esta mujer vuelve al espacio, ¿no? Vuelve a ver la Tierra ya desde bastante distancia, es decir, ya no se acerca mucho, parece que su visión ya está terminando, ¿no? Dice que ve una enorme bola de fuego que llega a comerse al planeta Tierra, es decir, como si estuviese viendo prácticamente al Sol, pues devorando el planeta Tierra dentro de 5.000 millones de años, ¿no? Ahí estaría prácticamente llegando la visión de Sarah Hoffman. Dice que le impresiona mucho porque era la incineración de la Tierra que se describe en las escrituras. Bueno, esto por supuesto nos lo podemos tomar como nosotros queramos, como si es una visión que Sarah Hoffman se inventó para tener notoriedad, si es una leyenda urbana, si es pues una visión perfectamente dirigida como la que le ocurrió a Joe Brandt, si es posible que fuese una visión dirigida por alguien que supiese bien lo que estaba diciendo y lo que estaba produciendo en esas visiones y estuviese intentando estudiar las reacciones de Sarah Hoffman o las reacciones también de Joe Brandt en su momento, para observar cómo, bueno, pues cómo somos los seres humanos ante unos eventos o ante unas sensaciones de ese tipo. O bueno, pues podemos imaginarnos que todo es real y que esa mujer pues vivió todo lo que va a ocurrir en el futuro, que por cierto es un escenario bastante lógico y con unos protagonistas, pues, enfermedades, Estados Unidos, Rusia, China, misiles nucleares, bueno, pues bastante lógico también por todo lo que es ahora mismo el presente y por todo lo que se va viendo que es el futuro, que bueno, que si no lo cambiamos nosotros, pues evidentemente puede ser algo parecido a estas tremendas visiones apocalípticas de Sarah Hoffman. Nada, espero que os haya gustado este videoprograma. Es un videoprograma apocalíptico y bueno, pues desde luego son visiones que realmente son prácticamente películas en sí, y que son fascinantes de imaginar, aunque también son duras de imaginar. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho y nada, yo os espero en el próximo videoprograma. Salud y suerte. Muchas gracias y adiós.